Si existía algo en este mundo que Pedro amaba hacer, era conducir su viejo camión. Y no era para menos. Hace más de 40 años que venía haciéndolo, siempre transportando pesadas cargas a lo largo y ancho de todo el país. Este viaje tal vez era lo más difícil de realizar, ya que sería el último antes de jubilarse, y sinceramente el hombre se sentía un poco raro en aquella oportunidad. Se mezclaba mucho la nostalgia con la tristeza, no solo de que se bajaría para siempre del camión, sino de qué haría ahora. Estaba claro que un hombre que vivió más de la mitad de su vida manejando por las rutas y de repente dejara de hacerlo, psicológicamente no le sentaría para nada bien. Bueno, eso es lo que continuamente pensaba don Pedro. Tenía mucho miedo a enfermarse de simplemente no hacer nada. Su último destino designado fue la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Allí trasladó una carga completa de envases térmicos y, como pocas veces, regresó vacío. Llegó a Paraná 6 horas después de haber partido y realmente traía consigo una tristeza enorme. Ni bien arribó, trasladó por última vez su preciado Mercedes a la sede del transporte, siendo muy desgarrador de ver cómo se despedía de su eterno compañero. Es inexplicable entender esa relación máquina-humano que generaban los dos. Se notaba que Pedro lo amaba como a un hijo. Los días siguieron su curso y el pobre hombre cada vez se hundía más en su depresión. Extrañaba horrores la ruta y esta situación comenzaba a ser un grave problema. Su esposa Olga estaba muy preocupada. Había comenzado a notar un cierto deterioro en la salud de su marido y eso la alertó. Ella no podía entender por qué Pedro estaba tan amargado. Por eso se comunicó con Lane, su única hija, para intentar darle una solución al asunto. Así fue que la mujer decidió llevar a sus niños a casa de los abuelos el fin de semana. La noticia alegró mucho al viejo matrimonio, principalmente porque Lane, luego de culminar su carrera terciaria, terminó por radicarse en Córdoba, donde allí conoció a Germán, con quien finalmente contrajo matrimonio, formando su familia. Pedro, en su época de camionero, los visitaba bastante a menudo, ya que viajaba mucho hacia esa provincia, pero ahora que no podía hacerlo más, sufría progresivamente la situación. Por esa razón, la noticia le generó gran humor al hombre, quien ni bien se enteró que venían sus nietos, cargó a Olga en su coche y se dirigieron al supermercado. Allí compraron carnes para asar, tortas heladas para el postre y juguetes para los niños. Sinceramente, los pobres viejos no daban más de la felicidad. Ese mismo viernes por la noche, Germán, Lane y los niños arribaron a Paraná. Pedro ya tenía las brasas listas para el asado, solo faltaba colocarlo en la parrilla. La noche estrellada fue perfecta para la ocasión. Prepararon la mesa afuera, en el fresco del jardín, como solían hacerlo antes, cuando Lane era apenas una niña. La verdad, que fue una velada llena de recuerdos y sobre todo cálida y hermosa. Al otro día, todos se fueron de picnic a Piedras Blancas, un paraje costero a tan solo 30 kilómetros de Paraná. Lo pasaron fenomenal, se divirtieron mucho jugando al fútbol playero entre nietos y abuelo. Ese hombre desbordaba alegría, era increíble, pero a gritos exigía un día así. El domingo, la lluvia y el frío opacó un poco la ciudad, así que Olga se dedicó a cocinar unos ricos ravioles caseros a la boloñesa, y fue justamente en el almuerzo cuando Lane le mencionó a su padre sobre la existente posibilidad de que él volviera a trabajar manejando un colectivo de línea. Los desorbitados ojos de Pedro lo decían todo. Estaba asombrado por la propuesta de su niña. Fue allí donde ella aprovecha y le confiesa lo preocupada que estaba por su salud, la cual evidentemente había empeorado desde que él se había jubilado. Estaba claro que conducir el camión era su cable a tierra y todos allí lo sabían. Pedro entendió desde un principio la situación. No era ningún tonto, era consciente que si seguía así, la cosa iba a terminar mal. Y si bien un bus no era lo mismo que un camión, no veía con malos ojos la propuesta. Todo surgió porque su hija había cursado la secundaria con Rubí Ramírez,
nieta del reconocido empresario dueño de los buses, con quien además tenía una excelente relación. Ella le comentó la penosa situación que vivía su padre, y el buen hombre no dudó en concretar lo antes posible una entrevista con Pedro. Así fue que el día llegó, y el jubilado finalmente se reunió con el empresario. Para suerte de todos, generó grandes expectativas en Ramírez, quien, cautivado por la experiencia de Pedro, quedó en comunicarse nuevamente con él para así poder coordinar las pruebas de manejo. Lo único negativo era que Pedro, al estar jubilado, no podía ser blanqueado, así que trabajaría negro. Esto significaría que no tendría cobertura. Esto poco le importó al pobre viejo, quien saltaba en una pata de alegría. Transcurrieron 2 semanas, y hasta aquel momento, esa llamada nunca había llegado. Pedro se comía las pocas uñas que le quedaban de lo nervioso que estaba, mientras que su esposa ya no soportaba lo denso y gruñón que su marido andaba. Ella no veía las horas que Pedro regresara de una buena vez a trabajar. Hasta que finalmente, el timbrazo del teléfono lo despertó sobresaltado en una calurosa siesta. Era don Gervasio Ramírez, quien le hablaba del otro lado de la línea, dándole la gran noticia que tanto el viejo esperaba. Al fin comenzaría con las pruebas de manejo. ¡Qué alegría para Pedro! ¡Qué felicidad para todos! Al día siguiente, bien temprano, Pedro estaba presente en una nueva empresa. Estaciona su coche en la cuadra y caminando se dirige hacia las oficinas. Es atendido en secretaría y derivado hacia uno de los choferes de turno, quien lo acompaña al ómnibus Ramal 6, comenzando así a trabajar nuevamente. Esta línea tenía un importante recorrido desde el microcentro hasta la ciudad de Oro Verde, bien a las afueras de Paraná, así que sería un método de prueba importante. Comenzaron la prueba de la mejor manera, pero pronto las cosas se complicaron. El excesivo tránsito de las mañanas dificulta notoriamente al experimentado hombre. Sucede que Pedro estaba muy acostumbrado a manejar con embrague y este ómnibus era con caja de cambio automática. Solo había que frenar y acelerar. A pesar que parecía una pavada, eso le costaba horrores al hombre. Además, el chofer, quien era bastante joven, demostraba su ego constante, rozando la falta de respeto. Todo esto generó una amargura enorme en Pedro, quien regresó a su casa cabizbajo. De repente su celular comenzó a vibrar. Era don Gervasio Ramírez. El hombre estaciona sobre la dársena y atiende. «Hola, Pedrito, ¿qué tal te ha ido?» «La verdad, mal no me fue, pero pudo haber sido mejor. La realidad es que al ser un coche automático, me la pasé frenando el colectivo». «Lo siento, Gervasio, estoy tan acostumbrado a pisar el embrague», le decía al jubilado, bastante decaído. «Pero hombre, no se desanime. Lo suyo es lo más normal del mundo, más usted que es un preparado chofer con suma experiencia», le dice el empresario. «Agradezco sus palabras, pero mire, caballero, soy un tipo chapado a la antigua y realmente me siento avergonzado de no generarle las expectativas que usted esperaba. Entiendo si determina no contratarme», le reitera Pedro. «No le voy a permitir que se denigre así, hombre. Yo percibo en usted esa esencia que hace falta en mi empresa, la del compromiso real por el usuario, por la señora que todos los días tiene que llevar a su hijo al colegio, por el muchacho que no puede nunca faltar al trabajo. Usted, señor, es la vívida imagen del chofer antiguo de colectivos y créame, lo quiero en mi empresa. Así que haremos lo siguiente. Tengo algunos ómnibus en el galpón con caja de cambios. Los haré refaccionar y poner en marcha, y yo mismo lo voy a acompañar a las pruebas de manejo. ¿Le gusta la idea?», le expresa Gervasio a un Pedro que no le salían las palabras de lo sorprendido y agradecido que estaba. Realmente el ánimo del hombre había cambiado tanto que no veía el momento de regresar a casa para compartir la noticia con Olga, quien al enterarse corrió emocionada al teléfono para contarle a Lane. Esa misma noche, un vehículo de alta gama se estaciona frente a la casa de Pedro. Se trataba de Gervasio, quien personalmente se hacía presente allí para notificarle que al día siguiente empezarían las prácticas. Aquel viernes alrededor de las 18 horas,
Los dos señores comenzaron con el habitual recorrido. Este ramal era diferente al anterior. Cruzaba casi toda la ciudad hasta el pueblo de San Benito, así que dentro de todo sería más tranquilo. La tarde se pasó volando y la prueba le estaba yendo excelente a Pedro. Estaban transitando la última vuelta, llegando al final del recorrido. Los hombres venían riéndose de la cantidad de chicos que subieron al ómnibus disfrazados, ya que en aquella noche era noche de brujas. Esa moda norteamericana casi desconocida en Argentina. Por tal razón les causaba tanta gracia verlos. Faltaba poco para medianoche. El clima se había tomado húmedo y denso, mientras que algunos nubarrones amenazaban con empañar la calurosa noche. Algo que kilómetros más adelante terminaría sucediendo. «¿Qué manera de caer agua, Gervasio?», murmura Pedro, algo preocupado por la repentina tormenta que estaba cayendo. Era sabido, colega, este tiempo no daba para menos. ¿Vio la cantidad de insectos que había en los postes de luz? Es la infalible advertencia que se viene el aluvión, comenta Ramírez. Sí, mi padre siempre decía lo mismo, Gervasio. La gente de antes nunca le erraba el pronóstico, bromeaba Pedro. En ese momento, el colectivo circula frente a la gasolinera de San Benito. Eso significaba que tan solo quedaban 3 kilómetros de recorrido. Pedro, vaya sacando nomás el cartel. Con tremenda lluvia, ya no debe de andar nadie por la calle, así que ya vamos a cortar, le dice Gervasio. Incómodos minutos transcurrieron, en los que ninguno se dirigía a la palabra, hasta que Gervasio rompió el silencio. ¿Usted vio eso? No estoy seguro, pero creo que era una mujer. Raro, ¿no?, le dice Pedro. La verdad que sí, no le mentiré. Pude percatar que era una muchacha cuando el relámpago iluminó toda la ruta. De lo contrario, jamás lo hubiese podido ver, vuelve a comentar Gervasio. En ese instante, ambos señores comienzan a oír extraños ruidos en el pasillo. Provenían del fondo. Como el chofer había apagado todas las luces al cortar y quedar fuera de servicio, en ese momento no se podía ver nada, así que Gervasio intenta encenderlas, pero las mismas no funcionaban. La situación los inquieta un poco, ya que notan una sombra acercarse desde atrás. La misma se frena y retrocede, así estuvo por varios minutos en penumbras. La situación los confundió tanto que comenzaron a dudar si realmente se trataba de una pasajera que se había quedado dormida, pero de igual manera ni Pedro ni Gervasio se animaban a investigar, hasta que la misteriosa pasajera finalmente se aproxima hacia ellos. Era una mujer muy delgada, pálida, de ojos hundidos, como si trajera continuamente ojeras. Su cabello se veía sucio, grasoso, bastante desaliñado, y su olor espantaba realmente. Esa mujer era demasiado extraña. Los hombres se percatan que ella traía consigo un viejo costal de tela, el cual colgaba de una de sus manos. La muchacha, que no parecía superar los 20 años de edad, se acerca a Gervasio y le susurra: ¿Dónde es la próxima parada? El hombre titubea unos segundos en contestarle. Realmente generaba temor la mujer. Señorita, la realidad es que estamos fuera de línea, pero la puedo llevar de igual manera. Disculpe, ¿dónde arribó el ómnibus usted? La mujer deja el costal a un lado del chofer, mientras murmura caminando hacia el fondo. Donde usted no quiso frenar, Gervasio. Esta afirmación le heló la sangre al chofer, quien de inmediato detiene el micro en un claro de la ruta. Él no entendía cómo la mujer subió al bus y cómo sabía su nombre. Se mira con Pedro intentando buscar explicación alguna, y fue justo allí cuando las luces del colectivo comienzan a funcionar y ambos señores se dan cuenta que la mujer ya no estaba, había desaparecido. Solo quedaban sus huellas de barro y el bendito costal. Los hombres estaban extenuados por la situación, ninguno lograba asumir lo que sucedía, pero lo peor no había llegado. Al revisar el costal, se encontraron con una putrefacta cabeza humana en su interior. Los dos hombres bajaron de inmediato del colectivo en un estado de shock inexplicable. Al hacerlo,
Notaron que estaban estacionados frente al cementerio del pueblo. Eso los espantó aún más. Así que comenzaron a correr desesperados en dirección hacia la comisaría local, la cual no estaba muy lejos de allí. Mientras más se alejaban, más claro podían escuchar el timbre del bus sonar sin parar, así como también las luces que encendían y apagaban intensamente. Era algo difícil de explicar. No obstante, el comisario a cargo no se encontraba en el destacamento en aquel momento. Sí, la agente novata, Luna Diamante, quien tuvo que recibir a los nerviosos hombres. «Señorita, por favor, necesitamos ayuda», gritó Pedro, ni bien traspasó la puerta de la comisaría, mientras que Gervasio detrás de él hablaba solo como un loco. Esta situación alertó a la joven, ya que no comprendía la raíz del asunto. «Señores, necesitan calmarse y explicarme qué está sucediendo», les dice, y es Pedro quien intenta explicarle contándole todo. Luna era una muchacha muy escéptica. A pesar de ello, notó tanto miedo en los ancianos que modula para contactar a la patrulla más cercana del lugar, pero extrañamente había interferencia, no pudiendo hacerlo. Al no lograrlo, marcan su móvil el número del comisario, pero el teléfono estaba muerto, no había señal. Inclusive, los celulares de los hombres tampoco funcionaban. ¿Qué rayos sucedía? La desesperación de los señores motivó a que el agente Diamante tome la decisión de dejarlos en el destacamento y dirigirse a verificar el ómnibus. Lo hizo sola, ya que ninguno de los hombres quería regresar. Al llegar, se encuentra con el colectivo totalmente a oscuras. No tenía una sola luz encendida. La uniformada toma su linterna y con cautela sube al mismo. Comienza a alumbrar hacia el asiento del conductor. Allí no se veía nada. Luego hacia el pasillo, tampoco. Camina algunos pasos hacia el fondo y observa un costal apoyado sobre uno de los asientos. Se acerca pensando que encontraría lo que los ancianos le habían narrado, pero no. Allí solo había una enorme calabaza. La mujer, tal vez por los nervios, comenzó a reír, mientras se daba media vuelta y regresa al frente del colectivo. Pero al hacerlo nota pisadas de barro en el pasillo que antes no estaban, y las mismas se veían muy recientes. Algo asustada comienza a alumbrar con su linterna en todas las direcciones, pero no se veía absolutamente nada. Desenfunda su pistola por precaución, y en ese preciso instante comienza a oír rasguños que provenían del fondo. A esa altura, Luna estaba demasiado alterada y nerviosa. No comprendía qué sucedía. El ruido se sentía con más claridad a la vez que ella se acercaba, hasta que finalmente alcanza a vislumbrar una figura femenina acurrucada en uno de los asientos. Cuando Diamante ilumina el sector, se percata que la mujer tenía los dedos destrozados de tanto arañar el enchapado del ómnibus. Ella se asustó y al grito de alto intentó detener la locura de la mujer, pero lejos de hacerlo, la enferma joven comienza a levantarse y con un andar tambaleante se acerca a ella. Varios fogonazos comenzaron a retumbar en la lluviosa noche y finalmente el desgarrador grito de la gente. Horas más tarde, el comisario Rojas estaba interrogando a los ancianos, a quienes había encontrado dormidos en su destacamento. A todo esto, una patrulla del 911 estaba llegando a verificar el ómnibus. Desde hace 2 largas horas que no se sabía nada del agente Diamante. La situación preocupaba mucho al comisionado. «Jefe, estamos aquí en el área donde está estacionado el micro. Es correcta la información prevista. El móvil de su comisaria también se encuentra aquí, pero no hay nadie en él. Iremos a verificar el ómnibus», informa uno de los agentes del 911. «Ok, entendido. Informe de inmediato la situación», responde Rojas. Los agentes, con sumo cuidado, arriban al bus, pero apenas suben, se topan con algo horrible. «Comisario, divisamos el cuerpo sin vida de una femenina. Por Dios, no tiene la cabeza. Es un horror esta escena, señor». «Agente, constate la documentación, por favor»,
ya estoy yendo junto a la división de criminalística, ordena un nervioso Rojas, quien luego señala a los choferes y amenazante les dice: ustedes dos ni se muevan de aquí, están por el momento bajo arresto. Pero comisario, nosotros no hicimos nada, estuvimos todo este tiempo aquí, responde Pedro. Tal vez no hayan sido, pero ustedes la enviaron sola allí, afirma molesto el comisario Rojas. Al llegar a la zona del crimen, la policía científica se percata que había huellas de sangre que se dirigían del ómnibus hacia el cementerio. Las mismas llevan directo a una vieja tumba, en la cual había un costal sobre encima de ella y dentro de la bolsa, la cabeza del agente Luna Diamante. El horror invadió a todos allí. ¿Quién sería capaz de cometer tan cruel asesinato? Pero lo extraño era revelar el significado del porqué en esa lápida. La misma pertenecía a una joven quien había muerto 25 años en el pasado. Su nombre era María Esther Vargas Arteaga. La joven decidió quitarse la vida luego de enterarse que su amante había asesinado a su prometido, cortándole la cabeza. Esto generó tanta depresión en ella, la cual la obliga a tomar tal determinación. Sucedió la noche de los muertos de 1995, cuando la sufrida mujer se arroja al profundo lago que limita San Benito con Paraná. Pero el dato más perturbador es que el amante de María Esther aún vive. Su nombre es Juan Sergio Diamante, quien en esta noche de brujas lloraba desconsolado por la muerte de su única hija, Luna. Antes que nada, les comento que mi padre desde muy joven supo manejar camiones de carga, por lo cual condujo muchos kilómetros alrededor del país, principalmente en la región del norte argentino, donde muchas historias extrañas abundan. Bien, sin más preámbulos comenzamos. La primera vivencia sucedió en Loreto, un pequeño poblado correntino. Era de noche y llovía bastante. Mientras tanto, la ruta lo encontraba mi padre regresando a casa. Conducía desde la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. En cierto momento del trayecto, al pasar un pequeño puente, observó a un transportista colega detenido sobre la banquina de la ruta. Él disminuyó la velocidad, pensando que le podría haber sucedido algo, pero no fue así. Simplemente había frenado su marcha para trasladar a un médico que hacía dedo en la dársena. Sucedido esto, mi padre continuó un par de kilómetros hasta parar en una estación de servicio. Allí cargó combustible y cenó en un comedor lindante a la gasolinera. Cuando estaba por pagar los servicios, notó que aquel camionero que había visto en la ruta se encontraba muy nervioso gritándole al playero de la estación. Al acercarse, escuchó a su colega repetir constantemente que al hombre que supo levantar en el puente había desaparecido. Nadie comprendía nada, ni siquiera entendía a qué se refería, pero al parecer, el chofer aseguraba que luego de subir al sujeto, dialogaron por unos minutos y después simplemente desapareció. Ni siquiera se bajó de la cabina, solo se sumó. Pero lo más perturbador fue ver que sobre la alfombra del piso podía notarse 2 huellas de lodo. Eso sí que daba temor. Después de esa misma noche, un vaquiano de la zona se acercó a cargar combustible y al ver la situación, preguntó si ese hombre no llevaba una chaqueta de médico y un maletín, a lo que el camionero respondió que sí. Entonces el sujeto contó que años atrás, un doctor de Loreto estaba haciendo dedo para viajar a otro pueblo, pero fue sorprendido por un enorme temporal, lo que lo obligó a intentar llegar caminando a la siguiente estación, algo que nunca sucedió, pues murió al ser embestido por un automóvil mientras pasaba por un puente. Cuentan que en cada diluvio puede verse a un doctor parado de pie sobre la banquina de la ruta, esperando a que un buen samaritano lo lleve a ese destino, el cual nunca pudo llegar. La segunda historia ocurrió cuando apenas era un niño. Sucedió una calurosa tarde que volvíamos de Misiones junto a mis padres y mi hermano Hernán. Aquel día se veía poco transitada la ruta, algo inusual por ser temporada estival.
hasta que de repente se observó en el horizonte un par de patrullas policiales, bomberos y ambulancias, signo de que algo malo había sucedido. Al ir acercándonos, pudimos ver un autobús volcado totalmente destrozado a un costado de la carretera. Recuerdo que me cubrí los ojos por miedo de ver algún cadáver, pero extrañamente no había víctimas. Mi viejo se detuvo a un costado de la ruta, pues si bien podía avanzar, quiso averiguar qué había sucedido. Allí fue donde uno de los efectivos le confió que no hubo que lamentar fallecidos, pues el bus se trasladaba vacío. También le dijo que el chofer se había quedado dormido, pero esto constantemente era desmentido por el colectivero, quien para su suerte había sobrevivido. Entonces, ¿qué versión brindaba el chofer? El conductor aseguraba que al doblar una curva muy cerca de Goya, podía verse una enorme arboleda y desde allí, una mujer vestida de blanco montando a caballo salió a su cruce. Él intentó esquivarlos, pero no logró hacerlo, entonces terminó impactando sobre ellos y volcando el ómnibus en la banquina. Nadie le creyó, obviamente, pues nunca encontraron los cadáveres, aunque después del accidente surgieron algunas versiones. Una de ellas decía que en esos campos había oro enterrado y que por eso sucedían esas apariciones. Otros, en cambio, sostenían que esa mujer a caballo era la personificación de Mandinga y la muerte. En fin, vaya uno a saber qué sucedió realmente. Eso sí, con el paso del tiempo, más de un sobreviviente asegura haber visto a esa mujer segundos antes de un accidente. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente y muy bonito fin de semana. En la sección de saludos quiero mandar uno especial a los miembros de la comunidad, Ari y su prometida Irene. De igual forma a Jesús Gallirgos y a Felipe Silva, quien nos escucha desde Puerto Rico. Y también otro saludo especial para los miembros de la comunidad, Miss Lawrence y Consuelo Isa. Muchísimas gracias por escucharnos.